Como Iglesia Paz tenemos varios blancos de oración que al principio de año, no sé, algunos de ustedes recibieron, acá estamos orando. Sentimos de parte del Señor que poner énfasis en estos blancos y los estamos orando y los estamos compartiendo. Estamos no nada más orando, sino haciendo algo por cada uno de ellos. Y nada más el cuarto blanco de oración que está en este cartoncito dice: preparación sabia para los últimos tiempos. ¿Sí? Cuando oímos últimos tiempos, y sí nos llama la atención, dice: oremos para que como iglesia crezcamos en conocer más acerca de los últimos tiempos que la Biblia habla. ¿Sí? Y podamos fortalecernos en las disciplinas espirituales necesarias para estar listos para estos tiempos. ¿Sí? Y de eso les quiero hablar un poco en esta mañana. Hay mucho de lo que está en juego, así le he titulado a esta pequeña charla. ¿Sí? Es mucho lo que está en juego. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está en juego? Pues aguanta hasta el último y vamos a ver qué es lo que está en juego. Y a esta pregunta siempre hemos tratado de ver lo que dice la Escritura en todo esto de los últimos tiempos. No queremos andar investigando ni haciendo nada. Jesucristo en algún tiempo, hablando con sus discípulos acerca de este tema de el final de los tiempos, y lo vemos en Mateo 24:3. Jesucristo dice: más tarde se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. ¿Sí? Y Jesucristo, todo el capítulo 24 habla de esto, pero lo primero, y eso nos vamos a enfocar hoy en esta tarde, dice: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. No menos de 3 veces en este capítulo lo vemos. Ahí en el versículo 11 dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y tú dices: pues sí, allá los que andan oyendo todo esto. Pero fíjate bien lo que dice el versículo 24 del capítulo 24. Dice: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, realizarán grandes señales, milagros, para engañar, de ser posible, aún a los elegidos por Dios. O sea, esos nos incluye a ustedes y a nosotros. ¿Sí? Somos elegidos por su misericordia. ¿Sí? Estamos aquí por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Él nos ha elegido, dice la Escritura, y no nosotros a Él. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, vemos cómo Jesucristo enfrentó falsos maestros en su tiempo. Los hubo en la primera iglesia, lo hubo. Acaba de Roberto de leer hoy precisamente, y curiosamente, coincidentemente, leímos Hechos capítulo 13, ¿sí? En donde había un falso profeta llamado Bar-Jesús. Y dice, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decía. Trataba de impedir que el gobernador creyera. O sea, este es un tema que Jesucristo y sus discípulos enfrentaron en su tiempo, y es un tema que nosotros necesitamos, como ellos lo vieron así, muy importante. No debe dejar de ser importante para nosotros, porque es una señal de los últimos tiempos, que es lo que estamos nosotros teniendo en mente. ¿Sí? Es una señal, porque ese es el blanco: estar atentos, alertas a lo que dice la Escritura acerca de los últimos tiempos, y este tema del engaño es un tema importante. ¿Sí? Entonces vemos que y Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Si me quieres poner la siguiente. Las doctrinas, la iglesia del primer siglo también enfrentó las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. A excepción del libro de Filemón, todos los 26 libros restantes del Nuevo Testamento traen una advertencia. Hay más de 40
ocasiones en las cuales habla de estar alertas, de no ser engañados, de falsos profetas, falsos maestros, etcétera, ¿sí? Entonces es un tema importante y también debería serlo para nosotros, ¿sí? Y como les decía, hay muchos libros, pero vamos a ver nada más algunas cosas importantes del libro de Colosenses. El Evangelio menciona muchas cosas, pero el libro de Colosenses, que Pablo escribió a esta iglesia en Colosas, tiene mucha advertencia y tiene un trasfondo teológico bien importante, ¿sí? Si quieres poner la siguiente. Dice: la carta a los colosenses fue escrita como un antídoto teológico y doctrinal en contra de los falsos maestros, el falso misticismo y los judaizantes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cada que nosotros leamos o vayamos a estudiar una carta, una de las cartas, necesitamos hacer varias preguntas, ver quién es el autor. En este caso, Colosenses habla muy claro, Pablo fue el que escribió esta. ¿A quién estaba dirigida esa carta? Obviamente a la iglesia que estaba en Colosas. ¿Cómo estaba conformada esta congregación, esta iglesia? En eso, y por eso el trasfondo es importante, porque tiene que ver mucho con estas falsas enseñanzas, falsos maestros judaizantes. ¿Por qué? Porque esta iglesia en Colosas estaba conformada por gente, obviamente, frigios, les llaman ahí, ¿sí? Esos frigios eran lo que ahorita conocemos como Turquía, la Turquía moderna, muy cerquita de donde ocurrieron los temblores, los terremotos estos, un poquito más al oeste y al norte. Ahí está la iglesia de Colosas, ahí estaba escrita, y como está muy cerquita de lo que es la actual Grecia, tenían mucha influencia de la cultura, de la filosofía en aquel tiempo, la cultura helenística, lo que conocemos como los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos estos maestros que traían. Entonces el trasfondo de esta iglesia es bien interesante, porque están el trasfondo de los griegos, está la parte donde están los frigios, y aparte había judaizantes. ¿Cómo es que llegaron ahí? Por las sinagogas. Cuando Pablo y los discípulos iban a compartir el evangelio, lo primero que buscaban eran las sinagogas, que estaban dispersas por todo ese mundo conocido. ¿Sí? ¿Cómo es que llegaron ahí las sinagogas? Bueno, 500 años antes, cuando hubo la dispersión, ¿se acuerdan de Babilonia y todo eso? Muchos judíos fueron por todos lados, y al no poder ellos congregarse y hacer los sacrificios en Jerusalén, empezaron a formar las sinagogas, ¿sí? En donde leían la palabra, en donde seguían todos. De ahí fue que llegan las sinagogas. Bueno, y había muchos que estaban con esta cultura todavía. Entonces Pablo y los apóstoles de aquel tiempo, todos los misioneros llegaban, y entonces esta es interesante porque ya es una mezcla de diferentes culturas. Esta iglesia de Colosenses fue fundada con un muy buen principio, buenas doctrinas, buenas enseñanzas, buena teología, buenos maestros, pero empezaban a llegar ahí falsos maestros que empezaban a infiltrar estas doctrinas que no iban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces Pablo se entera, porque de hecho ni conocía a la iglesia en Colosas, llega por medio de otros discípulos que tenían, que lo visitan ahí en la cárcel en Roma, le platican todo lo que estaba ocurriendo, y entonces Pablo, en respuesta a esto, ¿sí? La carta a los colosenses fue escrita como un antídoto teológico y doctrinal. ¿Qué es teología? Pues teología es simple y sencillamente estudiar la palabra de Dios. Si quieres sonar así muy acá, cuando estés leyendo la palabra y te preguntan: oye, ¿qué haces? Estoy estudiando teología. Te van a decir: órale, no, estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué venimos a hacer aquí el domingo? A estudiar teología. ¿Qué es lo que dice la escritura de Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos muestra la escritura? Esa es teología, estudiar Dios, a Jesucristo, su palabra. La doctrina, ¿qué es la doctrina? Aquí habla de doctrina. Cuando hablamos de doctrina, es lo que vino Jesús a enseñar, a predicar, a vivir, incluso a morir por defender y enseñar la doctrina hasta nuestros días. Y esa misma doctrina que Jesús enseñó, que Jesús practicó y Jesús vivió,
es la misma que los discípulos de aquel tiempo vivieron, compartieron, y algunos de ellos incluso murieron por defender la palabra, por compartir la palabra. No les interesó su vida misma, sino que la palabra de Dios. Esa es la doctrina. La sana doctrina es lo que vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, lo que podemos ver que ya está escrito. Esa es la sana doctrina, es a la que se refiere aquí en este punto. El punto 3, si me lo quieres poner, entonces cierro este paréntesis, y vamos como Pablo anima a los colosenses. Entonces vamos directamente al libro de Colosenses. Ahí, ya teniendo esto en mente, cómo estaba conformado todo esta cultura, porque había falsos maestros que enseñaban, y ahí lo podemos leer. Ahorita nos tardaríamos mucho leyendo todo el libro de Colosenses, pero dice que muchos de estos falsos maestros adoraban a los ángeles como agentes de la creación, y por lo tanto eran intermediarios entre Dios y los hombres. Vamos a ver en un momento más cómo Pablo refuta esta doctrina. Otra de la doctrina, había otros que afirmaban haber alcanzado una forma de enseñanza iluminada y que llevarían a los cristianos más allá del mensaje del evangelio, y para alcanzar esta enseñanza iluminada tendrían que seguir un camino de trato duro del cuerpo. No toques, no pruebes, no hagas esto, ¿sí? Entonces todo eso estaba infiltrado, y toda esta carta de Colosenses va a refutar cada una de estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces vamos al libro de Colosenses, si quieres ponerla, ok. Desde el primer capítulo, versículo 3 al 5, dice: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios. Lo primero que querían que se enteraran, que había gente orando por ellos. La oración es muy, muy importante en toda la doctrina. Para nosotros hay gente orando en este momento por cada uno de nosotros, de ustedes y del que está aquí enfrente, ¿sí? Porque es bien importante la oración. Ahí es donde conquistamos el reino de Dios. Dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo, ¿sí? Lo primero es la fe en Cristo. Hemos oído, está bien su doctrina, y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces Pablo dijo: el primer mandamiento lo están llevando a cabo, su fe en Cristo. Primero es Cristo y el amor. Los primeros 2 mandamientos, Pablo les dije, están bien. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. O sea, ya les está hablando de una eternidad, ya les está hablando de una manera correcta, que los está afirmando. Dice: ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, ¿sí? La buena noticia. Muchas veces oímos y predicamos de las buenas noticias. Son muy buenas noticias, pero aquí Pablo se está refiriendo a una muy buena, a la buena noticia en singular. Esa buena noticia es Jesucristo. Desde el principio, Jesucristo, la fe en Jesucristo, la esperanza en Cristo. O sea, es una carta cristocéntrica. Por eso es importante poner atención en lo que Pablo les está diciendo para refutar todas las falsas enseñanzas. El versículo 9, si me lo quieres poner: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, aquí lo que Pablo está tratando de hacer, de que la oración haga, unir los puntos del evangelio con la vida diaria. Por eso necesitamos comprensión espiritual, ¿sí? Conocimiento de la voluntad y sabiduría y comprensión espiritual. Dice: entonces, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, tenemos sabiduría espiritual que viene a través de lo que Dios hizo, Dios nos ha dado. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, ¿sí? Mientras hacemos todo eso, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Otro paréntesis: la estructura
de las cartas paulinas siempre tiene esta misma estructura. La mitad, Colosenses tiene 4 capítulos, los 2 primeros se dedica a afirmar lo que es la doctrina, la teología, la sana enseñanza, los principios fundamentales espirituales, y la segunda parte les dice cómo vivir la vida prácticamente. Muchas veces queremos vivir la vida práctica, los consejos, que todo eso está muy bien sin saber la primera parte. Es muy importante que nosotros podamos conocer los principios, lo que Dios hizo, quién es Él, quiénes somos nosotros, de dónde nos rescató, todo eso, para después poder vivir la vida práctica. ¿Sí? Se cierro el paréntesis ahí. Entonces, ya no sé en cuál voy, en el 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Después de conocer todo lo que Jesús hizo, toda la buena noticia, lo único que podemos hacer es estar agradecidos con Dios, llenos de alegría. Dice, y de siempre gracias al Padre, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Y aquí está hablando de una herencia. ¿Quiénes son los que participan de una herencia? ¿No son los hijos? Entonces no está implícito, no está explícito, pero está implícito que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Y como hijos de Dios sabemos que somos hijos de Dios y por lo tanto nos comportamos como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos esa identidad trabajar, porque el diablo siempre va a venir, tú no eres hijo de Dios, no, ¿qué vas a hacer, hijo? Mira cómo haces, míralo. Y entonces distorsiona esta identidad, que es muy importante, que somos hijos de Dios, no porque nos lo hayamos ganado, ni lo merezcamos, ni nada. Somos hijos de Dios por creer en el Evangelio. Ahorita vamos a continuar con eso. Dice, y Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Los hijos de Dios vivimos en luz. ¿Sí? Él, o sea, Jesucristo, nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Sí pueden identificar el reino de la oscuridad alrededor? Tal vez hay algo todavía en nuestra vida, que hay algo de oscuro ahí, pero Él ya nos rescató, dice, de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Dice también el punto número 4, eso es lo que Pablo les afirma. Y luego vemos acá el punto número 4, si lo quieres poner ahí, la exaltación de Cristo. Cristo es supremo. O sea, vienen 6 versículos ahí del 15 al 20 en donde vemos 8 cualidades, 8 pues exaltaciones, 8 cosas que cada una de ellas podríamos sacar una serie de todas ellas. Nada más las voy a mencionar, sí, las vamos a ir leyendo. Aquí directamente de la Biblia lo voy a leer. La primera, ¿sí? Algo súper importante que Pablo les muestra para refutar lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo una vez le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen visible de un Dios invisible. La segunda orden de ideas que tiene acá, dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Sí? Él ya existía antes de todas las cosas creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Sí? Hemos visto imágenes ahí de telescopios y de lo que ha hecho el hombre para ir y ver a los planetas, las galaxias y las vías lácteas y todo esto que es infinito y es algo sorprendente, nos vuela el entendimiento, todo. Pues Dios es supremo,
y dice que los cielos no le pueden contener. Sí, es algo que meditas y piensas, y necesitamos ver que Él es supremo sobre toda la creación. El tercer punto dice, porque por medio de Él, o sea, está hablando de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es una exaltación impresionante de lo que el apóstol Pablo les está enseñando aquí, escribió. El 4, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. ¿Sí? Vemos cómo todos los planetas, el sistema solar y cómo se mantienen en una estructura y todo, pues todo eso dice que Él mantiene unida toda la creación. Hay otra parte en la Escritura que por el poder de su palabra Él mantiene toda la creación unida. ¿No es sorprendente esto? El 5, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. No hay más que explicar, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Así de claro. El 6, Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿De qué nos habla esto? De la resurrección de Jesucristo. Él es el primero que se levantó, dice aquí es el primero de todo, y está hablando el que se levanta, de los que se levantan de los muertos. La resurrección de Cristo es piedra angular en nuestras creencias, en nuestra doctrina, ¿sí? Es la piedra angular de la doctrina cristiana. Debido a la enorme importancia de la resurrección, Jesucristo no escatimó, dice, con pruebas indubitables. Nadie podía negar en ese tiempo que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Se les apareció una y otra y otra y otra vez a sus discípulos. Son pruebas indubitables. Y Pablo mismo decía, si Cristo no resucitó, vana es mi predicación y vana es nuestra fe. La resurrección es importantísima en nuestra fe y nuestra doctrina, nuestras creencias, porque de ahí depende la vida eterna. Jesús resucitó de entre los muertos, ¿sí? Y se las hizo bien clara, y aquí lo vemos que el apóstol Pablo lo está mencionando. El punto número 7 dice, que vemos acá, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios Padre, vivir en Cristo, ¿sí? Vemos aquí las dos personas de las tres de la Trinidad, Dios Padre viviendo en Cristo Jesús. Más adelante está el Espíritu Santo, también ahí, también Pablo lo menciona en esta carta. Dice, por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. Por medio de Jesucristo reconcilió todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Es importante y es impresionante cómo ver toda la exaltación de Cristo, si es como un embudo que empezó diciendo y viendo toda la majestad y termina en la cruz de Cristo, ¿sí? En la cruz de Cristo, por medio de la sangre de la cruz en Cristo. Acabamos de cantar ahorita, ¿verdad? La sangre de Jesús. ¿Qué tan importante es el derramamiento de sangre? La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús tuvo que derramar su sangre en esa cruz por amor a nosotros. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿sí? Entonces esa es la exaltación de Cristo, es supremo. El secreto revelado es el otro punto, ¿sí? Este mensaje, ¿sí? Lo que acabamos de ver, Jesucristo, el mensaje de la cruz, que es crucial, la resurrección, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. O sea, porque ya no estaba conformado únicamente por judíos la iglesia cristiana, ya había. ¿Se acuerdan que eran judíos los que estaban
el pueblo de Dios y todos los que no eran de hebreos, que descendían de Abraham, eran gentiles, o sea, nosotros, ¿sí? Y el secreto es, ¿cuál es el secreto? Cristo vive en ustedes. Ese secreto escondido por siglos y generaciones, Pablo les revela. El secreto es Cristo en ustedes. Vive en ustedes. Eso les da la seguridad que participarán de su gloria. Es vida eterna. Ese es el secreto. Cristo en nosotros, a través de su Espíritu Santo, morando. Cuando nosotros le creímos que Él es el Hijo de Dios que vino a tomar nuestro lugar, y vamos en arrepentimiento, en fe, somos hijos de Dios y Cristo vive en nosotros, y esa es la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces vemos que la cruz de Cristo es el centro del Evangelio y la predicación, ¿sí? Jesús, Dios no en su plan, en el plan de rescate de Dios para el hombre, no fue únicamente darnos principios, pues buenos consejos, moralistas, filosofías, no únicamente. Claro que todo eso tiene que ver con la Escritura, pero no nos mandó nada más. Dios en el plan de redención mandó a una persona. Ese es el plan de Dios, y esa persona es su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros. O sea, no es únicamente principios, doctrinas o lo que pudiéramos imaginar ahí. En el plan de redención de Dios para el hombre mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? A pagar el precio por rescate a las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Dios mandó a su Hijo. El mensaje del Evangelio son buenas noticias, es una buena noticia, pero empieza con una mala noticia. Y sin la mala noticia no tiene sentido la buena noticia. ¿A qué me refiero? La mala noticia es que somos pecadores. Nuestros primeros hombres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, conocemos la historia. Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Dios vio que era muy bueno, dice la Escritura, pero el hombre desobedeció. Esa desobediencia trajo el pecado. Ese pecado permeó a toda la humanidad, ¿sí? Entonces nosotros cuando nacemos ya nacemos dañados de fábrica, ¿sí? O sea, con ese pecado, y ese pecado nos separa de Dios, es muerte eterna. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Jesús proveyó para ese pecado. Y vamos a ver Isaías 53, dice: la cruz de Cristo es el centro del Evangelio y la predicación. Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, 700 años antes de que naciera Jesucristo, escribió esto. Es impresionante, con tal precisión, porque obviamente era inspirado por Dios. 700 años escribió esto. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Está hablando sobre Jesucristo, ¿sí? Está bien claro que está hablando de Jesucristo. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado en esa cruz, ¿sí? Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. O sea, Él aplastado ahí. Por eso clamó al Señor: si es posible, una noche antes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como mi voluntad, sino se haga tu voluntad, ¿sí? Él fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Lo que Pablo les está escribiendo aquí en Colosenses, que Él hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, ¿sí? Fue azotado para que pudiéramos ser sanados de esa enfermedad mortal que era el pecado, que nos separaba de Dios, lejos de las enseñanzas, lejos de las promesas de Dios, pero Él pagó el precio. Ese es el mensaje del Evangelio. Y cuando entendemos, cuando el Señor nos revela, ¿sí?, en su misericordia, en su gracia, este mensaje, ¿sí?, empezamos a caminar como hijos de Dios y somos agradecidos y vivimos alegremente porque conocemos esto.
Cristo venció en la cruz. El siguiente punto. La fe, dice, no ve la cruz como un emblema de vergüenza, sino como un símbolo de gloria. Nos revela que aquella cruz fue el lugar de triunfo de Jesús. Allí luchó y también venció. O sea, la cruz no fue en aquel tiempo era un símbolo de oprobio, de vergüenza, de menosprecio, de castigo, pero nosotros con estos ojos de la fe vemos cómo es donde ahí Jesús luchó y venció. Y ahí mismo en Colosenses, Pablo les aclara, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Estaban muertos, está hablando a una iglesia, nos está hablando a nosotros. Antes estábamos muertos, dice, a causa de sus pecados, ¿sí? Porque conocemos que la paga del pecado es muerte. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Nos ha dado vida aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Dice, Él anuló el acta de los cargos, con los cargos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. O sea, Él clavó en esa. Todo lo que estaba en nuestra contra, ¿verdad? Todos los pecados habidos todo lo de la humanidad antes de Él, los de ahora y los que vendrán, Él las clavó en la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz, por eso estamos acá y por su resurrección, ¿sí? Si quieres ponerla el 8, dice, ya terminando, conclusión y recomendaciones prácticas para no ser engañados. Entonces, lo que vimos acá, lo que acabamos de ver es lo fundamental, ¿sí? Y si nosotros nos mantenemos con que podemos ser, en la idea que podemos ser engañados, pero si nosotros vamos a la Escritura y conocemos cada uno de lo que Él hizo, y hay unas profundidades tremendas, enormes en la Escritura, ¿sí? Y las recomendaciones pues no vienen de un pastor, de un grupo de iglesias, no, vienen directamente de la Escritura. Todo lo que estamos leyendo aquí está en la Biblia. Este es el libro, no es más que un libro, es la palabra de Dios siendo inspirada. Entonces vamos a leer lo que dice Colosenses ahí en el mismo capítulo 2. Dice, por lo tanto, cuando vemos todo eso, el entonces y por lo tanto, tenemos que ir para arriba, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que dijo, todo lo que está anteriormente al por lo tanto, todo lo que acabamos de ver. Dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Los pasos de quién? De Jesús. Ni siquiera dice Pablo, sigan mis pasos o sigan los pasos no, sigan los pasos de Jesús. Es una exhortación, es una invitación, es una dirección. Sigamos los pasos de Jesús. ¿Qué fue lo que Él vino a enseñar? Leamos con atención el sermón del monte, ¿sí? Mateo 5, 6, 7. Veamos qué es lo que Jesús vino a enseñarnos, a vivir, porque no nada más lo dijo decimos de labios para afuera, Él lo vivió, ¿sí? Eso es lo que necesitamos seguir. Arraíguense profundamente en Él. O sea, arraigarse quiere decir meterte, o sea, profundizar en Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. Toda la vida Él es la roca firme de nuestra salvación, es la piedra angular sobre la cual está basada nuestra vida. No está basada en filosofías o en buenas enseñanzas moralistas, estamos basándonos en lo que Él es, ¿sí? ¿Recuerdan el ejemplo de las dos cimientos? ¿Sí? El que sembró su casa, el que puso su casa sobre la roca y la arena. Bueno, pues aquí está una vez más, fueron enseñanzas de Jesús. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá con la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Aquí descubre quién está detrás de todo esto. Es el enemigo, poderes espirituales, Satanás,
el enemigo, la serpiente antigua, el que engaña al mundo entero, dice la Escritura, el engañador. Ahí está detrás de todas estas filosofías. No dejen que nadie los engañe, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Si estamos completos en Cristo, ¿por qué hay necesidad de andar buscando esos iluminados, esas novedades, esas cosas modernas que hoy tanto están? Estamos completos en Cristo, no necesitamos. La Escritura es suficiente. El Espíritu Santo nos revela la Escritura cuando vamos con un corazón contrito y humillado diciendo: Señor, tengo estas ideas, quita mis ideas, quiero implantar las tuyas en mi corazón, en mi vida, no quiero ser engañado, ¿sí? Y con esta Escritura termino. Primera de Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Quién nos está diciendo? El Espíritu Santo, y claramente, no nos está diciendo así como de difusamente, o a lo mejor sí, claramente nos está diciendo que los tiempos antiguos se apartarán de la fe verdadera, ¿sí? Algunos se apartarán de la fe verdadera. Ese es el peligro más grande, que nosotros podamos apartarnos de la fe verdadera. Y esa es la advertencia, esa es la plática, esa es la preparación para los últimos tiempos, el que no nos apartemos de la fe verdadera. Se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, ¿sí? Qué tremendo es esto. Dice: las doctrinas correctas, lo que estamos viendo, no solo tienen que ver con la precisión teológica, no solamente, o sea, es bien importante la precisión teológica que encontramos en este libro. Dice: afectan nuestra vida presente y la venidera, a nuestra eternidad y recompensa. ¿Se dan cuenta del peligro? Que no estamos exentos, que si empezamos a poner atención en fábulas y doctrinas novedosas, nuevas, bonitas, llamativas, ¿sí? Ese es el peligro. Es mucho lo que está en juego: nuestra vida eterna, la vida de nuestra familia, de nuestra congregación. Si quieren ponerse de pie, ya estamos terminando. No sé si usted nos visite por primera vez, pero este es el mensaje de salvación. El mensaje es Jesucristo, el Hijo de Dios, tomando mi lugar en la cruz, ¿sí? Esa paga que a mí me tocaba, Él la llevó sobre sus hombros. Y si yo creo en ese sacrificio, y le digo, y voy en arrepentimiento y fe, creyendo, dice la Escritura, y cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca, creemos que Jesús es el Señor, lo confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, somos hijos de Dios, nacemos de nuevo, nuevas criaturas somos, trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo verdadero. Señor, gracias por tu palabra, gracias por advertencias, gracias porque ahora conocemos la verdad que eres tú, la buena noticia. Gracias, Señor, venimos a ti con un corazón contrito, humillado, arrepentido, sabiendo lo que nos tocaba, pero en tu gracia nos has dado vida eterna. En tu misericordia no nos diste lo que nos correspondía, que era muerte eterna. Gracias, Señor, por advertencias, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que es el que nos va a mostrar, conociendo tu verdad. Cuando oigamos de esos engaños, tendremos el discernimiento para decirle: esto no viene de Dios. Cristo es el mensaje. Si todos los mensajes que podamos oír no nos llevan a Cristo, tendremos cuidado, Señor. Todo mensaje que podamos nosotros predicar, enseñar, oír, tiene que terminar en esa cruz, en esa resurrección. Tú eres ese mensaje
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que han escuchado tu palabra, porque es tu palabra la que hemos abierto, hemos expuesto tu palabra y tu Espíritu Santo nos ha mostrado, nos ha enseñado. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén. Pues que Dios les bendiga. Robert tiene todavía algunas palabras para ustedes. Si quieren tomar su lugar, gracias a Dios.